Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nuevamente bienvenidos al seminario de aspectos legales en la atención médica. Su servidor Abraham Dávila. Hoy veremos un tema tan importante como los que hemos venido viendo a lo largo ya de esta mitad de semana. El tema de hoy tendrá que ver con la norma oficial mexicana 046, que habla del tema de la violencia sexual en contra de las mujeres y en contra de las mujeres. Particularmente es una norma oficial mexicana pequeña, pero con una gran repercusión. Yo espero que terminando el contenido de esta plática tengamos una idea más clara de lo que nos vamos a enfrentar en los próximos años con este tema. Vamos a iniciar compartiendo ya la pantalla. Empezamos. Bueno, viene mi información. Les recuerdo el acceso a nuestras redes sociales, Abraham Dávila R, tanto en Facebook, Twitter y en Instagram. Les agradezco que se estén registrando. Estamos dando contestación a todas las preguntas de la sesión de lunes de ayer y por supuesto las de hoy. Estaremos dando a todas. Si se nos haya escapado alguna, lo que no creo, pero si hubiese pasado, por favor vuélvanos a hacer el cuestionamiento en redes sociales, a mi correo electrónico a davila@salomonwarner o directamente a mi WhatsApp 333-106-0604 e inmediatamente estaremos contestándolos. Hoy en día, un tema fundamental, un tema que tiene algunos años ya en vigencia esta norma oficial mexicana, que lamentablemente muchos médicos todavía la desconocen y que tiene un impacto increíble particularmente con las mujeres. Me refiero a la norma oficial mexicana 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención. Esta norma, quiero comentarles cuál es su etiología, cuál es su origen. Durante muchos años, es más, hoy en día yo quisiera hacerles una pregunta. Y la pregunta consiste si ustedes consideran o saben en cuál es la entidad federativa donde está regulado el tema de la interrupción de embarazos. Y seguramente todos ustedes me contestarán que es en la Ciudad de México. Yo quiero comentarles que que no solamente, que a pesar de que solamente está regulada en esta entidad federativa, hay muchas cosas que han pasado en el país que motivan la generación de esta norma oficial mexicana. Particularmente ocurre con una mujer que hace algunos años fue víctima de una violación y como consecuencia bueno, tuvo un embarazo y bueno, todo el sistema, la burocracia para atender la parte de las denuncias, los dictámenes periciales, los psicológicos, los ginecológicos, los legistas, en general todo el mecanismo que se activa para este tipo de casos generó y motivó que no se decidiera que no alcanzara el término para la interrupción del embarazo, provocando molestias en determinados grupos de la sociedad y es la causa por la que se genera esta norma oficial mexicana. Su principal objetivo es establecer los criterios de detección, prevención y la atención médica para aquellos pacientes en casos de violencia familiar o sexual, así como la notificación de este tipo de casos. Es lamentable
que un alto porcentaje de estos casos no sean notificados ante la autoridad y no se lleven a cabo a buen término. Ahorita vamos a ver los pros y los contras de esta norma oficial mexicana. Su campo de aplicación, como todas las normas oficiales mexicanas, incluye el sector público, el privado y el social. Y su incumplimiento a esta norma dará pie y origen a una sanción penal, civil o administrativa, según corresponda, y se establezca la gravedad, en este caso particular, de la falta de la norma oficial mexicana o de las disposiciones, por la seriedad de estos casos. Primero, bueno, tendríamos que encontrar la definición que es aborto médico. Y la propia norma oficial mexicana nos establece que es la terminación del embarazo realizada por personal médico en los términos y plazos permitidos de acuerdo con la legislación local aplicable y previo cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en esta. Y ustedes me dirán, Abraham, ¿en qué casos está permitido en nuestra legislación el caso de la interrupción de embarazo? Bueno, hay algunos eventos que se establecen en la ley, pero hoy vamos a tocar solamente uno. Y todas las legislaciones estatales de todas las entidades federativas contemplan la posibilidad y justificación de la interrupción de un embarazo cuando ese embarazo fue consecuencia de una violencia física. Esto es cuando una mujer fue víctima de violación. Todas las legislaturas estatales establecen que es procedente, si así lo solicita, la víctima de este delito. Para esto, por supuesto que no, antes a la vigencia de la norma, no era suficiente, había que agotar todos los recursos no todos los recursos, todo el procedimiento que contempla la legislación penal para estos efectos. Me refiero especialmente a que tenía que preceder una denuncia. Se tenía que presentar una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la entidad federativa donde se haya cometido este delito. Posteriormente, era indispensable que en la entonces averiguación previa, la gente del Ministerio Público recabara todos los datos necesarios para verificar que efectivamente se trataba de una violación. Esto es, con la pura denuncia no podía tener los elementos para ordenar la interrupción de embarazo. Una de las pruebas que forzosamente tenía que llevar a cabo, por supuesto, implica la exploración física de la víctima, llevada por un personal especializado que no todas las fiscalías tenían el personal, al menos 24 horas capacitado para poder darle una atención especial a esa víctima, y entonces la revictimizaban porque no obstante de que ya había sido objeto de un delito de violación, además tenía que ser objeto de una exploración física por una persona desconocida que aun cuando fuese un experto en este tipo de temas, por supuesto que implicaba una bueno, bueno, ya, qué bárbaro, ahora sí estoy como Cantinflas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí el tema, para no revictimizar a la víctima, eso ocurría, entonces el agente del Ministerio Público ordenaba esta prueba por un perito médico especialista para poder detectar que efectivamente hubiera rastros y elementos de violencia física, y además también se desahogaba una prueba médica especializada en psicología, en donde un psicólogo volvía a llevar a cabo entrevistas y a revictimizar a la víctima con interrogatorios y demás fórmulas para poder justificar que había sido víctima de violencia también
mental. En este caso, ocurría también el hecho de que la denuncia no siempre se presentaba inmediatamente posterior al acontecimiento o al delito. Entonces podrían pasar días, semanas o meses o incluso años en que la víctima de este tipo de delitos de violación acudiera a este tipo de presentar denuncia. Ya en el caso de años, obviamente después de haber nacido el producto de este embarazo o de producto de la violación al quedar embarazada, o tratándose de días o semanas, pues todavía en lo que se llevaba este tipo de pruebas que no eran de manera inmediata, pues evidentemente era un proceso que sin lugar a dudas retrasaba el que la gente del Ministerio Público pudiese llegar al punto en que pudiera determinar si realmente se trataba o no de una violación para poder ordenar la interrupción de ese embarazo. Después de estas pruebas, había más pruebas de investigación de la policía, en la cual tenían que entrevistar, buscar al presunto responsable, y en general, quizás lo encontraban, quizás no, y en general es un proceso todavía previsto en todas las legislaciones estatales, con las cuales evidentemente ocurre lo que llaman un retardo en este tipo de atención de casos. Algo que es muy importante y contempla esta norma oficial mexicana es la consejería de acompañamiento. Hoy en día, cuando eso no lo contempla la legislación penal, esto es, se llevaba la denuncia de todas las etapas y pruebas que les acabo de comentar, pero no se contemplaba el tema de la consejería y acompañamiento. Hoy en día, esta norma oficial mexicana, una de las cosas que rescata importante, valiosas, es poder darle consejería a una persona que que se encuentra embarazada con motivo del delito de violación, para que de manera informada por un profesional especializado en este tipo de temas pueda junto con ella llevar un acompañamiento para que tome la mejor decisión posible. Yo soy un convencido que si no existiese contemplado como ocurría anteriormente en el sistema, como está regulado en la legislación penal sin esta norma, sin ese acompañamiento, lo que ocurría, lógicamente, es de que una paciente en esas condiciones, inmediatamente y sin lugar a dudas, iba a optar por el método de interrupción del embarazo. No significa que lo tome o no lo tome, esa será una decisión igualmente informada, decisión de la paciente, pero de una manera informada, de una manera diferente, en un contexto diferente, con muchas más opciones que le permiten tomar una mejor y más informada decisión sobre la vida generada aún como consecuencia de un delito. De ahí la importancia de resaltar esta consejería y acompañamiento. En el caso particular, otra de las obligaciones que contempla esta norma oficial mexicana es que cuando se genere cualquier institución del sector público, social o privado que tenga conocimiento de una situación de violencia sexual, tendrá que dar de inmediato aviso a la gente del Ministerio Público en un formato especializado. Yo quiero comentarles que no solamente de violencia sexual, en cualquier tipo de caso donde pueda tenerse el antecedente de violencia familiar y más de violencia sexual contra una mujer, existe la obligación del profesional de la salud de notificarlo. Y yo veo de manera lamentable que el profesional de la salud que atiende a ese niño, a esa mujer o a esa persona, cualquier origen, credo, cualquier sexo, etcétera, que al estarlo explorando el médico detecta que puede ser víctima de violencia, no lo notifica. Y no lo hace porque considera que es meterse en un problema que no es de él, o que puede tener incluso por miedo a una represalia, que la parte que se pueda considerar como afectada, no afectada, sino involucrada, o
o que ocasiona el del imputable o presunto responsable, pudiera tener una acción en contra de ese profesional de la salud. Entonces, procuramos no evitar este tema. Quiero comentarles que toda esta información no prejuzga sobre si es o no una persona que ha cometido un delito. Lo único que yo tengo que notificar es que existe una probable violencia física o mental sobre esa persona, y entonces es el agente del Ministerio Público el que llevará iniciará la carpeta de investigación hoy y la investigación correspondiente, sin que en ningún momento se entienda que yo, médico que hace este reporte o esta notificación, sea el denunciante o que esté acusando a determinada persona, sino que existen determinados elementos. Mi única obligación es informar que existen elementos para que me hacen pensar que esa persona, sin saber quién, pueda tener el síndrome del paciente, del niño o de la mujer, niño, niña o mujer maltratada. En el caso particular me consta un trabajo espectacular que ha hecho que en paz descanse el doctor Óscar Aguirre Jáuregui, en el hospital, que siempre lo recuerdo, increíble médico, en el Hospital Civil de Guadalajara, con un comité que analizaba todos esos casos porque le interesaba mucho el evitar y el prevenir este tipo de eventos. Hoy en día, las notificaciones a este respecto que hacen los profesionales de la salud son mínimas, si no es que nulas. Y considero que es mucho lo que podemos hacer los profesionales de la salud para evitar que una situación el día de mañana sea mucho más complicada. Un alto porcentaje de los casos que terminan en muertes o incluso en violencias en violación presentaron casos previos con los cuales se pudo evitar este tema. No escapa decir, y voy a hacer un paréntesis, de que también se da, y la ley lo castiga, de quienes al amparo de esta ley, con la finalidad de hacer y causar un daño a su pareja o su expareja, pues de manera dolosa llegan a presentar estas denuncias con hechos argumentos inverosímiles. Pero bueno, no hay nada que la propia vida ponga en su lugar, y que no hay nada que nos aclare en la vida, ¿eh? O sea, la verdad siempre, siempre llega. Entonces, uno de los objetivos de la atención a este tipo de personas que han sufrido violencia sexual o violencia familiar, por supuesto, es que este grupo de consejería los estabilice, reparar la mayor cantidad de daños con la asesoría psicológica y psiquiátrica para generar una estabilización en ese tipo de pacientes, promover su estabilidad emocional, garantizando siempre su atención durante la crisis, que es el momento más conflictivo, ¿no? ¿Qué otra cosa pasa con esta norma oficial mexicana? Establece la obligación de ofrecer de inmediato la anticoncepción de emergencia hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento. Esto, por supuesto, también previa a la información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona pueda tomar una decisión libre e informada. Yo insisto que cuando ocurre de manera inmediata no siempre se toman las mejores decisiones. De ahí la importancia que un grupo multidisciplinario, un grupo de consejería de acompañamiento, pudieran sí, llevar del camino, de la mano a esta víctima, para que pueda tomar la mejor decisión de todas las opciones que tiene, entre ellas esta, que contempla la propia legislación, la norma oficial mexicana, de ofrecer este anticonceptivo en las primeras horas. Reitero, estas disposiciones no estaban previstas antes en la regulación penal. No había ningún lugar que la estableciera, de ahí la importancia de su existencia. Bueno, que también contempla que otro de los temas importantes que hay que descartar y atender a las víctimas de una violación
sin duda es el tema de infecciones venéreas. Inmediatamente se deberá de llevar a cabo un protocolo de atención para disminuir el riesgo de infecciones de transmisión sexual, dado que al tratarse de una relación sexual forzada, evidentemente los riesgos de infecciones de esa naturaleza son altos, y entonces se debe establecer profilaxis, en tratamientos profilácticos para evitar un riesgo mayor en ese paciente, y para eso también debe existir un protocolo. Sin lugar a dudas, independientemente de que así lo establezca la legislación penal, tenemos la obligación de llevar un registro de las evidencias médicas que puedan justificar el delito de violación, y esto para que en cualquier momento la víctima del delito pueda aportarlas como prueba en el caso de una denuncia de carácter institucional. Un dato interesante es que esta es la parte más interesante, todas las personas que sean víctimas de violación tienen, yo les comentaba que con la legislación penal era el agente del Ministerio Público el que lo ordenaba. Lo verdaderamente trascendente de esta norma está aquí en esta diapositiva. Establece que hoy en día, sin necesidad de denuncia, sin que preceda denuncia, sin que preceda dictamen pericial de una violación, sin que preceda un dictamen pericial de un daño psiquiátrico psicológico, en el caso de que una paciente acuda a un centro de salud, solamente señalando que fue víctima de violación, es razón suficiente para que al solicitarlo, al solicitar la propia paciente, previa a la consejería establecida en esta norma, la víctima del delito pueda optar por la interrupción de ese embarazo. ¿Sí? Sí, la gran diferencia, gran pauta que abre esta norma oficial mexicana es que ya no requiere de una denuncia para estos efectos. Y aquí se polariza el tema, y se polariza porque hay quienes de una manera dicen, bueno, es que es algo favorable el tema que contemple esto la norma, porque ya no se va a revictimizar a esta víctima del delito. Si ya fue violada y todavía le pedimos que para interrumpir el embarazo tenga que ir a un agente del Ministerio Público, denunciar, someterse a pruebas físicas, psicológicas, psiquiátricas, y entonces ir con el presunto violador y todavía con todas esas pruebas, la agente del Ministerio Público hasta que pues, se convenza que hay elementos de violación, porque si él considera que no hubo elementos de violación, no va a ordenar la interrupción del embarazo, y todavía hasta entonces ordenar la interrupción del embarazo cuando, en caso de requerirlo, pues ya el estado de embarazo está muy avanzado. Y entonces, dice, para evitar esto, la norma contempla la parte de que ya no se requiere. Lo único que requiere es acudir al centro de salud, señalar que fue víctima de violación, la consejería inmediatamente, sin necesidad de denuncia y sin revictimizar a la víctima con todas estas pruebas, proceder a esta interrupción del embarazo. Esa es una posición, pero la otra posición también muy válida y real es que se abre una puerta muy grande. Sí, tenemos que hablar con la realidad aquí. Y esa es nuestra realidad, es de que se abre una puerta muy grande, porque bastaría que una mujer mintiera, llegara a un hospital de una institución pública a decir, oye, fue víctima de violación, me someto a una consejería, decido la interrupción del embarazo, es una forma de proceder a una interrupción de embarazo, aun cuando no hubiese sido víctima de violación. De ahí que muchos críticos de este tema han señalado que es una forma que, si bien está regulado la interrupción del embarazo en la Ciudad de México de manera voluntaria, realmente está en todo el país regulado de una manera o permitido de una manera disfrazada, porque bastaría una mentira para
una mentira pues sí, una mentira para que poder ocultar la verdad para poder tener este acceso. También está dentro de la primera polarización aquellos críticos que dicen, bueno, si de cualquier manera se va a interrumpir el embarazo y lo va a hacer en un lugar ilegal, con médicos ilegales, con médicos que al hacerlo de esa forma ilegal lo van a hacer en un lugar que no cumple con los requisitos mínimos de higiene, en un lugar apropiado, pues evidentemente también se violenta su derecho humano a la protección a la salud. De hecho, es el criterio por el cual el sistema jurídico canadiense ha permitido, la Corte ha permitido este tipo de circunstancias, argumentando la seguridad de la mujer, que quien de una vez toma la decisión y si lo va a hacer en un lugar inadecuado, pues prefiere legalizarlo para poder garantizar que se haga en un lugar con todas las medidas de seguridad. Es lo que establece la norma. Esto, por supuesto, que dio lugar a un tema muy todavía más especial. Hubo algunas entidades federativas, yo recuerdo Jalisco, en aquel momento, en que promueve una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que planteaba el gobierno del Estado de Jalisco es que en su propia constitución se establece el derecho a la vida como un derecho fundamental. O sea, un derecho que se genera desde su concepción. Y que entonces esta norma violentaba la Constitución del Estado de Jalisco, porque la Constitución del Estado de Jalisco tenía en supremacía el tema de la vida. Y entonces, ¿cómo esta norma podía permitir la interrupción de un embarazo cuando esta norma contravenía el tema, la Constitución del Estado de Jalisco? Esto se remitió a la Suprema Corte de Justicia y la Corte resolvió que la norma no violentaba el derecho a la vida, porque se violentaba a su juicio el derecho de la libre autodeterminación que tenía en este caso la mujer para decidir sobre su interrupción tratándose de un delito. Esto se justifica en el hecho de que es consecuencia de un delito como el de violación, lo cual, bueno, le reitero, la diferencia la importancia de esta norma se da en la medida que autoriza la interrupción del embarazo sin la necesidad de la participación de un agente del Ministerio Público, solamente bajo protesta de decir verdad de este acontecimiento. Se establece también la obligación de que todas las instituciones que atiendan este tipo de casos o que reciban una paciente de esta naturaleza tengan la obligación de contar con un manual de atención de este tipo de pacientes que han sido objeto de una violación y como tal embarazados como consecuencia de una violación. Y es lamentable ver que en la mayoría de los hospitales de este país que atienden o que podrían atender este tipo de pacientes no cuentan con ese manual. En nuestra oficina desarrollamos un manual que con mucho gusto compartimos a los hospitales que lo tengan para que puedan tener perfectamente protocolizado en caso de que que una situación de esta naturaleza les pueda ocurrir, que llegara alguien a solicitar la interrupción de un embarazo con motivo de violación. Quiero comentarles mi experiencia personal y de un compañero, sin prejuzgar, digo, no podríamos prejuzgar, pero cuando les comento que se abrió la puerta muy grande, sin que esté a favor o en contra de esta disposición, sí tuvimos la oportunidad de conocer un caso en donde pues era muy evidente que la persona que se dijo había sido violada y embarazada con motivo de este delito, pues la versión no era muy verosímil ni congruente, constantemente variaba la versión. Digo, nadie es autoridad para poderlo señalar o aclararse, pero sí se da pie a una situación
que puede presentarse de manera irregular. Bueno, la objeción de conciencia siempre se ve a respetarse. ¿Qué es la objeción de conciencia? Pues la objeción de conciencia dice, ahorita les voy a definir qué es la objeción de conciencia. Bueno, se los comento, es el criterio cambiante que cada día se va modelando con la finalidad de ajustarse a las exigencias morales de los ciudadanos en una sociedad concreta en el tiempo. Dice que también la objeción de conciencia son razones de tipo religioso, motivaciones ideológicas de todo tipo que tienen como consecuencia comprometer la conciencia de los trabajadores de diversas tendencias, tanto culturales como políticas y religiosas. Dice que la objeción de conciencia es el rechazo al cumplimiento de determinadas normas jurídicas por ser estas contrarias a las creencias éticas y religiosas de una persona. Eso es la objeción de conciencia. Entonces, ¿qué pasa si yo como médico, ginecobstetra, me tocase atender en el hospital donde trabajo o se me exigiera atender a un paciente de estas características? Bueno, podría hacer valer la objeción de conciencia alegando que mi religión, mi creencia ética o de cualquier naturaleza no, iría en contra de mi propio ser, y que como tal pediría que tengo el derecho que ejercería este derecho para no atender ese tipo de pacientes. No obstante, la propia norma oficial mexicana establece que la obligación de la institución médica de contar con médicos no objetores de conciencia para que pudieran atender a este tipo de pacientes. Pero lo nuevo, lo verdaderamente nuevo también, es que en la actualidad la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha planteado una controversia constitucional en contra de esta disposición de la norma. Y dice que se violentan el derecho humano a la protección a la salud de las pacientes, el hecho de contar con el hecho de que los médicos tengan la objeción de conciencia. Esto es, la Comisión Nacional de Derechos Humanos contempla que los médicos no pueden tener objeción de conciencia, que no deberían de tener objeción de conciencia, porque en una estricta ponderación de derechos, el derecho humano a la salud, de la protección a la salud, de proporcionar ese tipo de servicios a este tipo de pacientes es superior a mi propia decisión ética, religiosa o moral. Y entonces, este planteamiento está actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, listo para ser discutido y establecer cuál es el criterio que debe prevalecer en cuanto a la objeción o no de conciencia por parte de los profesionales de la salud. Y bueno, pues será muy interesante ver qué discuten los ministros y cuál será el fin que tenga Yo tengo mi propio criterio, después se los platico una vez que lo resuelva la Corte. Por supuesto que soy el criterio que debe de respetarse el tema de la objeción de conciencia. Quiero comentarles también que esto no obsta para que el médico recabe la carta de consentimiento informado, en donde va a documentar, además de las notas médicas, que la paciente decidió por ese acto de interrupción del embarazo. Como los comento, las cartas de los derechos generales de los médicos contempla el derecho de los médicos de que se respeten sus principios éticos y convicciones personales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea que no puede existir este derecho en los profesionales de la salud, máximo porque se retrasa la protección, la atención médica que forma parte del derecho constitucional a la protección de la salud de las personas, particularmente de este grupo vulnerable de pacientes. Mi conclusión, importante que todos los hospitales que puedan prestar este servicio
cuenten con una capacitación personal del personal involucrado. Soy un convencido, digo porque lo veo, no todos los hospitales que atenderían un caso así tienen el personal capacitado al respecto. Nosotros, por supuesto, que tenemos un curso de capacitación para estos hospitales, lo tenemos también en línea y lo tenemos presencial y con mucho gusto nos gustaría compartirlo para que todo el personal que se vaya integrando a este tipo de servicios, médicos, enfermeras, trabajemos en la misma sintonía sobre qué hacer, qué no hacer, cómo documentarlo, qué exigir primero, cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3. Por supuesto, además de esta capacitación que ponemos a su disposición en Medical Legal Center, el tema también del manual de procedimientos. Tenemos que tener un manual perfectamente establecido de qué hacer con una paciente desde que llega, en caso de que sea menor de edad, la participación de su padre o tutor, en el caso de que sea mayor de edad, cuáles son las características que debe llevar todo el proceso hasta que egresa, el acompañamiento, etcétera. Y este tipo de manuales tampoco lo tienen la mayoría de los hospitales. Con mucho gusto los compartimos con ellos. Es nuestro deber, es nuestro ser y sentimiento poderlos proteger y lo hacemos. El otro tema dentro de mis conclusiones es el ser o no objetor de conciencia. Es un tema que va a resolver la Corte, pero que sin lugar a dudas vale la pena que estemos al pendiente, que podamos participar, que participen los profesionales de la salud en generar su opinión a la Corte, que vean la importancia. Yo sé que en ponderación de derechos el tema constitucional del derecho a la protección de la salud es interesante, pero mientras la institución pública tenga la obligación de contar con médicos no objetores de conciencia, no habría motivo para que se violente el derecho del médico de contar con el ejercicio del derecho de ser objetor de conciencia. Si encontráramos un escenario en donde no existieran o no existiera la obligación de tener médicos no objetores de conciencia, podría justificarse este otro hecho en estricta ponderación de derechos constitucionales. Sin embargo, mientras exista la disposición que tengan que contar con un médico no objetor de conciencia, no veo por qué se restrinja el derecho de objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Por supuesto, el tema de la atención a este tipo de casos tiene que ser inmediata, notificar al Ministerio Público no solamente los casos de violación, sino a todos aquellos casos que son los más de violencia familiar, que se dan principalmente en menores de edad. En una mayor edad, bueno, es malo, es grave, pero en un menor de edad todavía es peor porque no tiene la forma de defenderse, no tiene el criterio de cómo actuar, y bueno, en casos realmente lamentables que mucho está en las manos del profesional de la salud de identificarlos, notificarlos y evitar una desgracia. Es lo menos que podemos hacer por un tema de humanidad, un sentido de solidaridad. Y cuando no podamos atender de manera completa a este tipo de pacientes, tener nuestra referencia al hospital que sí pueda atenderlos, derivarlos rápido para que le den el seguimiento adecuado. En síntesis, este es un manejo adecuado de cómo se debe tratar, cómo se debe tratar un paciente en estas características, estas condiciones, y el contenido y trascendencia de esta norma oficial mexicana que permite la interrupción de un embarazo sin la necesidad de denuncia, sin necesidad de prueba, solamente con el dicho de esta paciente. Vamos a pasar al término de preguntas y respuestas. Quiero dejar aquí en esta pantalla la información en mis redes sociales, donde pueden mandarme WhatsApp, a qué correo me pueden mandar también preguntas, en Facebook, Twitter, Instagram, cualquier tipo de información relacionada con las pláticas que hemos venido viendo de COVID-19 y su repercusión en el ámbito legal. El tema que vimos ayer, que fue de los métodos de planificación familiar, la norma oficial mexicana 05, y el tema que requieren, acuérdense, lo trascendente era que requieren los pacientes hoy en día el justificar la consejería previa a los métodos definitivos anticonceptivos,
y de esta norma oficial mexicana 046, cuyo parte esencial lo vimos que tenía que ver con con que se puede interrumpir el embarazo sin la necesidad ya de ningún tipo de denuncia. Entonces, para pasar a preguntas y respuestas, muchas preguntas también. Vamos a contestar algunas. Tenemos preguntas de Facebook y de Zoom, porque estamos transmitiendo simultáneamente en Zoom y en el Facebook Live de Yo Soy Médico 17 Internacional, a quien aprovecho para agradecer al doctor Carlos, al doctor Julio, al doctor David, a la doctora Patricia, todo el equipo, de todos los dirigentes de Yo Soy 17, muchas gracias. Bueno, en este caso, Juan Esquivel dice, desafortunadamente la mayoría de las mujeres acude cuando ya no se puede ofrecer el método anticonceptivo. Y en el segundo caso hay que recordar la objeción de conciencia. Bueno, doctor Juan Esquives, efectivamente, nos encontramos que un alto porcentaje, efectivamente, de las personas que llegan a denunciar este tipo de delitos lo hacen fuera del término, cuando ya no es posible actuar y realizar esta interrupción, y por supuesto que esto, de ahí el nacimiento de esta norma. Quiero comentarles que uno de los criterios recientes que ha establecido la Corte, que se me ha hecho adecuado, es el término de la presentación de denuncias. Todos los delitos prescriben, y entonces ocurría que en el caso de violación de menores de edad, pudiera darse de un niño, no sé, o de una niña de 7, 8 años, la prescripción podría ser a los 10 o 12 años, y entonces a los 20 años, ya, aunque ella lo denunciara, ya el delito prescribía. Hoy en día, el plazo de prescripción, tratándose de menores de edad, inicia a partir de que son mayores de edad. Esto es, si fue un delito cometido mientras era menor de edad, y fue a los 8 años, será hasta los 18 años en que empiecen a contar los 10 o 12 años de prescripción. Esto a raíz de que no podía permitirse la facultad o la atribución de presentar la denuncia a los padres, cuando realmente el afectado era el menor, y el menor pues no tenía el conocimiento, ni tenía el mecanismo ni el conocimiento, ni la conciencia para poder presentar una denuncia, lo cual se asume que ocurre hasta que adquiere la mayoría de edad. Entonces, a partir de entonces es cuando inicia su derecho a denunciar delitos que haya sido objeto durante su menoría de edad. El doctor Francisco Estrada. Buenas noches, soy el doctor Francisco Estrada Hernández, ginecólogo. Felicitar al licenciado Abraham por estas charlas para preguntarle si tiene algún protocolo o hoja ya elaborada de autorización de fertilidad, salpingoclasia, etcétera. Por supuesto que sí. Yo le pediría que que me la solicite a través de, preferentemente a mi mail, y con mucho gusto se la hago llegar por la misma vía. De hecho, y ya con el protocolo de consejería, con el soporte de consejería que debe justificar el procedimiento. Tania, entiendo debe la institución proveer el servicio de interrupción de embarazo, pero ahora se exima al personal de la obligación de notificar una probable violación. Sí, efectivamente. Sí, pues le digo completamente, es verídico. El hospital tiene, de acuerdo a esta norma, la obligación de proveer el servicio de interrupción de embarazo, y se exhibe el personal de la obligación de notificar al probable responsable. Por eso les digo que se deja una abierta muy grande, porque podrá ser el caso de un paciente, de una paciente que no fue víctima de una violación, y que por el solo hecho de decirlo tenga acceso a la interrupción del embarazo sin ninguna consecuencia sin ninguna consecuencia legal, sin ninguna investigación, sin que investigue el delito, no pasó aquí nada. Y bueno, sí, el caso que les comento que nos tocó conocer, pues se trataba de una violación de una persona desconocida que llega, o sea, algún tema un poco inverosímil. No quiero decir que lo es,
pero sí, con tantas contradicciones era muy obvio que se trataba de un mecanismo para poder acceder a la interrupción de un embarazo no deseado y no derivado de un delito de violación. El doctor Alejandro Porter. Buenas noches, licenciado Abraham Dávila. En el caso de ser objetor de conciencia como ginecobstetra, el resto del equipo quirúrgico, enfermera, anestesiólogo quirúrgico, pueden aplicarlo si así su religión o creencia religiosa se lo indica. En tal caso, no pueden obligarte por el jefe inmediato a realizar dicho procedimiento, interrupción legal de embarazo, mencionando que no hay otra persona quien lo pueda realizar. Saludos. Efectivamente, la interrupción, la objeción de conciencia no es un derecho solamente del médico, es de todo profesional de la salud. Hasta este momento, ninguna institución pública, social y privada podría obligar a un médico, enfermera o profesional de la salud a realizar una interrupción de embarazo legal derivada de un delito de violación, aunque no hubiese nadie, no me pueden obligar, porque esa es obligación de la institución. La institución tendría que conseguir a alguien que no fuera objetor de conciencia. Y es el punto que va a tener que resolver la Corte. Está el tema aceptada, la controversia constitucional, y bueno, tendrán que decidir si existe, si se genera o no se genera la objeción de conciencias. Yo insisto que la Corte debería resolver que mientras esté a la disposición de que la institución tengan objetores de conciencia, no tendrían por qué quitar este derecho a los profesionales de la salud. Posteriormente veremos cómo podemos hacer llegar nuestros argumentos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la importancia que el profesional de la salud siga contando con el derecho de objeción de conciencia. Hay muchas más preguntas. Estas, dada la hora, las estaremos contestando por Facebook, por mail, por la vía en que nos la están haciendo, y también a través de este mecanismo. ¿De acuerdo? Señores, no me queda más que agradecerles. Espero que haya sido de todo su interés y los invito a seguir esta transmisión esta semana, todos los días a las 8 de la noche. El día de mañana veremos un tema también muy controversial que tiene que ver con la violencia obstétrica, una definición que ha estado vigente en los últimos años en diferentes legislaciones. Está ahorita en el tema del Senado, ahí viendo si se aprueba, no se aprueba, en qué términos, si hay sanción, si se incluye en la legislación penal o no. Y bueno, es un tema muy actual. Vamos a verlo el día de mañana. Y el día pasado cerramos este ciclo semanal con libertad prescriptiva, increíble plática. La próxima semana, les recuerdo, todos los lunes es lunes de COVID-19. Vamos a tratar actualidades, el análisis de los nuevos decretos, cómo debe enfrentar nuevamente el profesional de la salud estos retos en el ámbito privado, institucional, en general. La participación de todos es muy importante y nos vemos la próxima semana. Pueden ver nuestras transmisiones, estas las pueden volver a ver, esta transmisión, a través de la página de Facebook de Medical Legal Center y a través de la página de Facebook de Yo Soy Médico 17 Internacional. Nuevamente mi agradecimiento fuerte, sincero, un abrazo fraternal a todo el equipo de Yo Soy Médico 17, que hace todavía su labor increíble, apoyando a los profesionales de la salud sin descansar. Digo todavía porque son unos guerreros incansables, no porque tenga una limitante, porque son sinceramente unos guerreros incansables donde están siempre en la trinchera donde están. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Buenas noches. Gracias.